Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos van a estar viendo en horario diferido. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y estos cursos que ofrecemos gratuitamente es gracias a la generosidad de la provincia de los Estados Unidos y Canadá de los claretianos. Y la verdad que le hemos apostado a la formación virtual porque sabemos que para muchas personas de ustedes esta es la única manera que tienen de seguirse formando. Por eso es que lo hacemos. Y continuamente les estamos ofreciendo cursos aquí en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas con esta misma finalidad. Lo que vamos a hacer enseguida es primeramente decirles que para muchas personas que no nos conocen y que a veces vienen por vez primera porque nos vieron en Facebook o que se preguntan si la enseñanza es de tradición católica, somos una tradición, un instituto católico abierto a otros hermanos, a otras hermanas que quieran venir también a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Como que esta es nuestra espiritualidad. Entonces, somos tradición católica y como misioneros claretianos, nuestra espiritualidad también es la palabra de Dios. Este es nuestro carisma dentro de la iglesia. Y por eso les invito a que se suscriban, vayan, visiten nuestras páginas. Después, en el transcurso de la semana, les vamos a estar presentando varias actividades que estamos realizando. Eh, este es con la finalidad de promovernos. Esta es la única manera de promovernos, ya que no les estamos pidiendo ninguna donación. Les vamos a decir lo que estamos ofreciendo, los diplomados, las mujeres, voces proféticas, reflexiones del Evangelio. Pero bueno, así que ya lo saben, pueden visitarnos ahí donde se suscribieron o pueden entrar al canal de YouTube de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y allí pueden encontrar todos los cursos, registrarse. Eh, para la cuestión técnica, logística, no sé si esté bien con el profesor, que él haga su exposición y después de la exposición que se abran para las preguntas. ¿Está bien, profesor? Dice que sí. No es cierto, no lo he escuchado. El micrófono. Ok, pero dice que sí. Bueno, entonces hace la exposición, el tiempo que él crea necesario que se lleve. Va a ser un curso seguramente muy bueno desde las ciencias que él maneja, desde las ciencias antropológicas y de otros acercamientos hermenéuticos que él ha trabajado. Yo creo que nos va a invitar a ver la propuesta de Jesús, sus tentaciones, pues de una manera a lo mejor más humana. Entonces después vamos a tener el tiempo para las preguntas. Para las preguntas, por favor, solamente les digo que sean directos, cortitos, para que la gente verdaderamente pueda participar. También no se vale, yo les he dicho, no se vale estar comparando que si el otro profesor dijo, de que si este libro dijo aquí, eh, que el tema, que las preguntas sean de acuerdo a lo que se expuso, ¿verdad? Entonces, yo creo que así podemos aprender todos de todo. Esto es en cuestión de la cuestión de logística. Es muy probable, me encuentro ahorita en Bolivia, es muy probable que en algunos días no vaya a estar, pero por ahí va a estar Giselle, va a estar Yolanda, que van a estar coordinando el tema de las preguntas para ayudarle al profesor. El profesor Toribio Tapia estudió el doctorado en Salamanca y ha sido profesor en la Universidad Pontificia de México por muchos años, tiene mucha experiencia también trabajando en la cuestión pastoral bíblica, ha apoyado también a muchos institutos. Por ahí uno va descubriendo que dicen, ay, el profesor Toribio aquí estuvo en Tabasco. En Tabasco tiene muchísima gente seguidora, allá en el Instituto Bíblico de Tabasco. Y también ha estado coordinando mucho la pastoral, la animación bíblica a nivel diocesana, a nivel prácticamente de México, ¿verdad? Tiene mucha experiencia. Y bueno, actualmente está trabajando en algunos comentarios también para la obra de la Buena Prensa con los padres jesuitas. Y una de las cosas que de verdad que le admiro al profesor Toribio Tapia es no solamente su pasión por la palabra de Dios, es también su cercanía con la gente, su gran metodología
su gran cariño que tiene para hacer la palabra de Dios no lejana, sino encarnarla dentro de la realidad, dentro de la pastoral. De verdad que ustedes van a descubrir que sabe hacer muy bien esta conexión con el mundo académico y también con la vivencia propia de la gente. Estas son unas relecturas muy humanas y esto es lo que también tratamos de hacer en el IBICLA, ¿verdad? Que el conocimiento no solamente se quede en lo académico, sino que se encarne en la realidad de nuestra gente. Así que hermanos y hermanas, muchísimas gracias por inscribirse a este curso. Para que no estén preocupados, preocupadas, se van a poner las clases en el canal. Nada más les pedimos que nos den un día para que Félix las trabaje un poco y ustedes, las personas que no tuvieron estar en presencialmente en línea, puedan después verlas. O si ustedes quieren repasar nuevamente la clase, lo pueden hacer. Pueden entrar otra vez al Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y ahí pueden ver otra vez la clase. Y los material que él nos proporcione también se los vamos a facilitar a ustedes. Todo lo que sea del PowerPoint, claro, si él está de acuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que este es derecho del autor de él. Entonces, todo lo que él que nos facilite, nosotros con mucho gusto se los vamos a proporcionar. Hermano, gracias yo sé que estás pasando momentos muy difíciles, pero de verdad que te admiro por haber tenido la valentía, por tener pues haber aceptado de dar clases. Casi que hasta me siento un poquito culpable por haberte pedido en estos momentos de pérdidas. Pero bueno, gracias de verdad por aceptar este compromiso y aquí estamos con un corazón abierto, una mente abierta para escuchar, para aprender de ti. Pues muy buenas noches a todos. Padre Manuel, gracias por esa presentación siempre tan cordial y muy generosa. Y cuando me invitaste, sí le pensé un poquito, pero después siempre tengo presente tu cercanía fraterna y tus detalles siempre de hermano. Y dije, bueno, a mí también me sirve entrar en contacto con este curso otra vez. Y te agradezco la invitación y lo hago con mucho gusto. Platicando con el padre Manuel, quedamos de acuerdo en que lo que podíamos compartir para estos días era sobre las tentaciones en los evangelios. Y yo le he titulado al curso, al encuentro o a los encuentros, no nos dejes caer en la tentación. Y lo he subtitulado Reflexiones bíblicas sobre las tentaciones. Le he puesto reflexiones bíblicas en realidad porque vamos a hacer el día de mañana, ya cuando abordemos propiamente lo bíblico, vamos a hacer una introducción de manera general sobre las tentaciones en los evangelios. Y después nos vamos a concretar específicamente en Marcos, después en Lucas y en Mateo, como explicaremos enseguida. Pues gracias de nuevo, Manuel, gracias a Lidicla y muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas, unos conocidos ya desde hace un tiempo, otros con los que nos vemos por primera vez, pero les agradezco mucho su actitud de aprendizaje y su actitud fraterna para escuchar estas propuestas. Recuerden que, al menos en mi caso, son propuestas. Ustedes pueden escucharlas, les agradezco que las escuchen. También les agradezco que pregunten y les agradezco sus aportes. Y también con mucho gusto les agradezco sus cuestionamientos o sus desacuerdos, porque de eso se trata, como bien dice el padre Manuel. El objetivo que les ofrezco, que les muestro, es que reflexionemos juntos sobre las tentaciones de Jesús en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, para identificar algunas estrategias para su superación o de su superación. Aquí están reunidos prácticamente las metas que vamos a ir cumpliendo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Solamente una palabrita. La invitación es a que reflexionemos juntos, a que si bien al final de la sesión
se hace el diálogo o el momento de diálogo y con las preguntas que ustedes implícitamente, en la medida que vayamos avanzando, vayamos también haciendo un diálogo con lo que yo les voy compartiendo, con lo que yo les voy proponiendo. Y específicamente van a ser las tentaciones, aunque vamos a tener un marco general de introducción mañana, van a ser las tentaciones de Marcos 1, de Lucas 4 y de Mateo 4. El orden importa. Primero Marcos. Como ustedes bien saben, Marcos trae una especie de resumen, no de las tentaciones, sino de que Jesús tuvo tentaciones, 2 versículos nada más, como ustedes bien saben. Lucas y Mateo desarrollan de manera muy semejante, aunque con unas diferencias notables, 3 tentaciones, con diferente orden, con algunos matices, sobre todo en la primera tentación, y el matiz del contexto. He puesto primero Lucas que Mateo, porque en la propuesta que yo les pretendo hacerles, el, eh, está que desde mi propuesta, Lucas utiliza un modelo más antropológico, porque como ustedes pueden ver, y lo veremos a detalle pasado mañana, Lucas presenta las tentaciones después de la genealogía y Mateo presenta las tentaciones después del bautismo. No es casualidad este contexto, tampoco es casualidad el contexto posterior donde Mateo enseguida presenta a Jesús proclamando el reino y a semejanza de Marcos. Y Lucas presenta la proclamación del año de gracia del Señor inmediatamente después de las tentaciones. Ambos elementos, el contexto inmediato, en el caso de Lucas con la genealogía que culmina en Adán, en el caso de Mateo con el bautismo, porque él ha colocado la genealogía al comienzo de su evangelio. En el caso de Lucas, la proclamación del año de gracia del Señor bajo la acción del Espíritu Santo inmediatamente después de las tentaciones. Y en el caso de Mateo, la proclamación, el inicio del ministerio de Jesús o la proclamación del reino. Estos elementos permiten eh, mostrar o hacer la propuesta al menos de que Lucas se maneja en un plano más antropológico y Mateo se maneja en una especie de relectura, no en el sentido peyorativo, pero Mateo parece que espiritualiza más las tentaciones, de hecho cambia el orden y en la primera tentación, mientras Lucas queda nada más, no solo de pan vive el hombre, Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A eso responde el orden Marcos, Lucas y Mateo. Marcos apenas un resumen de que Jesús tuvo tentaciones, Lucas en el plano más antropológico y Mateo en una bonita propuesta que ha hecho el autor del Evangelio de Mateo respecto del sentido espiritual de las 3 tentaciones y la modificación del orden. Parece ser que Lucas puede estar más cerca como de la fuente que utilizaron Lucas y Mateo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque siempre se mueve en el campo hipotético. Pero en el caso de Lucas, lo que nos llama la atención y lo más significativo es que se queda en un plano antropológico. Jesús supera las tentaciones, es el modelo de ser humano. En Mateo supera las tentaciones, es el Mesías verdadero, ¿verdad? Que personifica al verdadero pueblo de Israel, al pueblo de Israel pleno. Y en Lucas, Jesús, después de la genealogía que termina en Adán, es la plenitud de ser humano. Por eso el orden de los evangelios en el objetivo. Y la finalidad es identificar algunas estrategias para su superación a raíz de los mismos elementos que ofrecen los evangelios. En este caso, el evangelio de Mateo y Lucas es junto con el de Marcos, los tres. El, Sobre todo Mateo y Lucas, por la explicación o la catequesis que hacen de las tentaciones. Vamos a indagar algunas estrategias y eso, como veremos enseguida, y con más claridad, sería el viernes. Las metas, para visualizarlas, eh,
Desde ahorita les agradezco su esfuerzo de toda la semana. De todas maneras, con mucho gusto yo comparto mis diapositivas y alguna otra cosita que les pueda servir para que continúen con su formación permanente. Hoy nos concentramos a mostrar una breve descripción socioreligiosa de las tentaciones. Eh, Mañana profundizaremos en las tentaciones en Marcos, que son 2 versículos. Eh, Aparentemente, y sí, pues, en realidad es muy corto lo que trae, es muy poco lo que trae Marcos, pero está bastante condensada la descripción de que Jesús tuvo tentaciones, la mención del desierto y la convivencia con los animales salvajes. Nosotros vamos a aprovechar esos elementos eh, y después vamos a retomarlos en el caso especialmente de Mateo. El miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a reflexionar en las tentaciones en Lucas 4, 1, 13. Eh, Aunque el mismo esquema con el que culminaremos hoy en la propuesta nos va a servir para Lucas y para Mateo, vamos a ir haciendo algunas distinciones, aunque el miércoles nos concentremos especialmente en Lucas y y el jueves de manera particular en Mateo, vamos a ir haciendo las comparaciones necesarias y concentrándonos en las particularidades de cada uno. En el miércoles en Lucas y retomando después y comparando con Lucas el jueves con Mateo. Para el viernes, vislumbrar algunas estrategias para la superación de las tentaciones. Y el platicaremos con el padre Manuel y los responsables, Giselle, Yole, o no sé quién vaya a estar de encargada o de encargado para, si es necesario, de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo, compartirles algún material para que puedan seguir profundizando, lo haré con mucho gusto. Entonces, este es el objetivo y estas son las metas que procuraremos ir cumpliendo. Alguien que lea esa frase tan interesante de José Saramago en su librito de Levantado del Suelo. ¿Quién nos hace favor para agarrar sabor de boca? Yo se lo leo. Por favor, ya Pero, lo sé. pero todo cielo tiene su Lucifer y todo paraíso su tentación. En algún gatito libre se pueden leer esa novela de José Saramago. Seguro ya la leyeron, ¿verdad? Presupuestos. ¿Las tentaciones son buenas, son malas o son normales? Mucha gente, el hecho de mencionar las tentaciones las percibe como algo malo. Eh, Hay gente que se pone nerviosa cuando hablamos de las tentaciones o cuando se habla de las tentaciones. Hay gente que las percibe como buenas, ¿verdad? En cualquier ámbito de la vida, no solamente en el religioso, como una oportunidad para discernir. De hecho, San Agustín, cuando habla del discernimiento, sostiene, dice, el problema no es, el asunto no es discernir entre lo bueno y lo malo, sino incluso a veces se nos presenta la tentación de discernir entre lo bueno y lo mejor. Eh, para otros son normales. Yo pienso, ojalá y estemos de acuerdo, que las tentaciones no son malas o buenas en sí mismas, simplemente son normales. Y en la medida que vamos reconociendo su presencia con honestidad, pues las podemos percibir, analizar, asumir y, si es el caso, superar de manera saludable. Hay gente que las niega, pero no por eso desaparecen. O hay gente que le ignora y no por eso no resultamos o no resultan afectados. Los primeros cristianos y en general los seres humanos en el reconocimiento honesto de las tentaciones como algo normal en la vida de cada ser humano, de cada comunidad, de cada sociedad, también existe el deseo de superarlas. De hecho, en el Evangelio de Mateo, Jesús
le pide a sus discípulos que oren para no caer en la tentación. Y el Padre Nuestro presenta esa petición. Segundo presupuesto. Los primeros cristianos sin duda que tenían, como nosotros, el deseo de no caer en la tentación, pero les sucedía algo como con los mandamientos. Eran tantos que había un momento en que sentían que se perdían o sentimos que nos perdemos. Con las tentaciones, para muchas personas a lo largo de la historia y en los orígenes del cristianismo eran tantas las tentaciones o lo que decían que eran tentaciones que muy probablemente por un fenómeno además muy natural de concreción o de precisión que tiene la sociedad, todo tipo de sociedades, se vieron en la necesidad de precisar cuáles eran las tentaciones. Y entonces, como iremos viendo el miércoles y el jueves, eh, las tres tentaciones corresponden a una catequesis. Yo le llamo a una catequesis para presentar las tentaciones generadoras. Eran tantas o son tantas las tentaciones que puede tener humanamente, religiosamente, una persona o un colectivo o una comunidad que había necesidad de precisarlas. O en otras palabras, ¿cuáles son las tentaciones que están a la raíz de todas las demás? ¿O cuáles son las tentaciones generadoras de tal manera que si se atacan desde la raíz puede haber cambios radicales o vivencias radicales? Por eso, en el orden que presentamos en el objetivo, a la parquedad que presenta Marcos con la mención de las tentaciones, le sigue de manera muy interesante Mateo y Lucas con sus respectivas catequesis con relación a las tentaciones. El orden varía un poquito. eh, como ustedes lo saben seguramente, el orden de las tentaciones en Mateo es la 10, di que estas piedras se conviertan en pan. Después viene la tentación de manipular a Dios y después la del poder. A mí me da la impresión de que sin que digamos que Mateo esté equivocado, pero Lucas presenta un orden como mucho más lógico. Primero, la tentación de estas piedras que se convierten en pan, no solo de pan vive el hombre. Y después se lo lleva a un monte alto, le enseña todos los poderes, ¿verdad? Y le dice, oye, todo esto te lo voy a dar, nada más un favorcito, póstate. Y se pasa de la relación consigo mismo a la relación con los demás. Es un proceso mucho más lógico en el esquema de Lucas por su nivel antropológico, creo yo, para después llevárselo al alero del templo y decirle, oye, mira, si te tiras, Dios va a mandar a sus ángeles, etcétera, no tendrás al Señor tu Dios, la respuesta de Jesús. Y se pasa de la relación, de la interrelación con los demás en la tentación del poder a la interrelación con Dios. Y entonces el esquema de Lucas tiene una progresividad, al menos desde cierta perspectiva, mucho más clara. La persona consigo misma, su relación con los demás, el asunto del poder, como diremos más enseguida, explicaremos un poquito más, y la relación con Dios. Entonces, a la parquedad con la que vienen en Marcos, Mateo y Lucas han redactado unas catequesis con la finalidad, pienso yo, entre otras, ¿verdad? Eh, de indicar, por una parte, las tentaciones más importantes. El olvido del sentido de la vida es ya pues una interpretación que yo les voy a proponer. El deseo de dominar a otros y la pretensión de manipular a Dios. Ese es el orden de Lucas. Mateo presenta una modificación entre la segunda la pasa a la tercera y la tercera la pasa en el lugar de la segunda. No hay acuerdo unánime, pues no hay consenso, pero algunos que han estudiado un poquito de manera cercana el tema de las tentaciones dicen que Lucas probablemente es el que, en la fuente que compartieron Mateo y Lucas, muy probablemente es el que la
la presentó, la conservó en su origen de manera más antropológica y apenas entra bien en los esquemas y en las propuestas que va haciendo Lucas, creo yo, tanto en el Evangelio como en Hechos. Otra preocupación que se vislumbra en la presentación catequética que hacen Lucas y Mateo es que querían mostrar a sus comunidades, a sus interlocutores, que en Jesús, quien había superado con creces estas tentaciones, tenían, por una parte, Mateo dice, oigan, aquí tenemos un modelo a seguir como Mesías. El pueblo había caído en las tentaciones, ahora la personificación del pueblo, alguien que no cae en la tentación es Jesús, es el verdadero Mesías. Además, acaba de presentar el bautizo, ¿verdad? Este es como lo había presentado también Marcos previamente en el esquema, aunque muy parco, ¿verdad? Y por otra parte, en el caso de Lucas, saben que en la superación de las tentaciones que les presento, dice Lucas, encontramos la plenitud del ser humano por el contexto inmediato anterior de la genealogía que culmina en Adán. Y entonces la gente escuchaba Adán, el hombre que cayó en la tentación, en su imaginario, ¿verdad? Colectivo religioso, histórico, teológico, y decían, algo viene, ¿verdad? Y entonces viene enseguida, miren, hubo un hombre que cayó en la tentación, ¿verdad? Pero viene la plenitud del ser humano y es Jesús superando las tentaciones. Quizás por eso Lucas también, como ustedes, como lo veremos después, eh, propiamente, quizás Lucas por eso termina, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio, para indicar que las tentaciones son una situación natural, con natural a todo ser humano, de toda la vida. De dónde, uno de los presupuestos importantes es preguntarnos de dónde provienen las tentaciones. Religiosamente tenemos, dice un pensador michoacano de aquí de la provincia o el estado donde yo soy, se llama Michoacán, y de seguro Manuel y algunos otros y otras de ustedes lo conocen. Se llama José Rubén Romero. José Rubén Romero es uno de los autores que le debemos en México una novela de, eh, de la picaresca La vida inútil de Pito Pérez. Y este personaje, en uno de los diálogos, o en uno de los monólogos que tiene en un pueblito que se llama Santa Clara, dice, qué lástima me da el diablo, para todo le echamos la culpa. Es decir, cuando se habla de tentaciones, tenemos mucha gente para bien o para mal, tienen ya un escudo o al menos un chivo expiatorio para, para descargar ahí la culpabilidad de las caídas en las tentaciones. Por eso es importante, creo yo, que nos preguntemos, al menos como presupuesto, ¿verdad? ¿De dónde provienen las tentaciones? Según los datos que nos presentan los evangelios, curiosamente, cuando se habla de Jesús que es tentado, no, las tentaciones no provienen únicamente, ni siquiera principalmente, no nos vamos a meter en esos enredos de que si el diablo existe o no, no es el tema. Pero al menos nosotros como presupuesto, eh, según los evangelios, las tentaciones no le vienen a Jesús únicamente y a veces ni principalmente, podemos decir, de ese ser extraño identificado como el diablo, Satanás o el tentador, ¿verdad? En los evangelios, a Jesús le vienen las tentaciones también de los poderes establecidos por las mentalidades obsesivas, por ejemplo, el caso de los fariseos, de los escribas, y también por individuos intransigentes. Es decir, el origen de las tentaciones en algún momento de la historia socioreligiosa se puede concentrar en un ser identificado como Satanás, el diablo, etcétera, el tentador. Pero en los evangelios las tentaciones tienen que ver, claro, con ese personaje misterioso, o para algunos dicen que muy claro, ¿no?
con ese personaje o con ese símbolo, eh, como ustedes lo quieran tomar, pero también con los poderes establecidos. Los poderes establecidos tientan. En mi propuesta, en mi propuesta, claro que cuestionable en todo, ¿verdad? Pero yo les quiero hacer la propuesta con un alcance sociopolítico, porque Lucas y Mateo estaban considerando de manera muy cercana y con mucha claridad el ambiente sociopolítico en el que estaban viviendo los cristianos y el trasfondo que tiene la tentación del hambre. A mí me parece muy interesante. El Imperio Romano no le tenía, no, los dirigentes romanos no temían que las personas tuvieran hambre, sino que hubieran hambrunas, porque con la necesidad podían controlar casi a la perfección, pero muy maléficamente a la población. Si la necesidad es uno de los principales recursos de los gobiernos totalitarios o de los regímenes totalitarios. Entonces, claro que los poderes son causa de tentación. Tientan a las personas y tientan a los grupos. También las mentalidades obsesivas son origen de la tentación, individuos intransigentes, grupos intransigentes. Por ejemplo, en Mateo, los fariseos y saduceos tientan a Jesús para que le muestre un signo del cielo. El verbo que se utiliza, ¿verdad?, para decir tentar es el mismo que se utiliza en estos casos, pelados. Jesús percibe que los fariseos lo están tentando con la pregunta evidentemente tramposa sobre el impuesto al César, en Marcos 12:15. Siempre se habla de que lo tientan ellos. Son grupos, individuos eh, malosos, ¿verdad? Instituciones poderosas que quieren dominar o seguir dominando, y también mentalidades obsesivas. Es tentado, por ejemplo, respecto del divorcio, ¿verdad? Experimenta incluso situaciones adversas donde se le pide o casi se le orilla para que contradiga y traicione la voluntad de su padre. Por eso, al preguntarnos de dónde surgen las tentaciones, dónde es el origen de las tentaciones, nosotros, eh, en mi propuesta, interpretamos la figura del diablo no solamente como un ser opuesto a Dios, sino como la personificación del mal en instituciones, maneras de pensar y de actuar, costumbres y hasta manías del subconsciente. Todo esto, todos estos elementos acosan de tal manera que, hablando desde la perspectiva de la fe, una comunidad o una persona puede oponerse o estarse oponiendo a la voluntad del Dios de Jesús, al proyecto del reino. Para nosotros es el diablo y todo lo que alcance a personificar, ¿verdad? Que pretende con las tentaciones, de manera general, según Mateo, evitar que se proclame la buena nueva del reino. Ya ven que Mateo, al final de las parábolas, del capítulo de las parábolas, no solamente pide que la gente se haga discípula, perdón, de Jesús. Para Mateo existe una preocupación, yo creo que bebida de Marcos, existe una preocupación de que la gente se entusiasme por el reino, se haga discípula del reino también. Así como alguien es seguidor de Jesús, tiene que ser seguidor de su proyecto. Muchos años del cristianismo, si no es que ahorita estamos en eso, ¿verdad?, de que alguien puede sentir que es perfectamente cristiano y sin saber, pero sobre todo sin comprometerse absolutamente en nada con el reino, con el proyecto de Jesús, incluso a veces contradiciéndolo. Y el, la, la otra, la otra llegada de la tentación de las tentaciones según Lucas es: las tentaciones están en contra de que se haga realidad el año de gracia del Señor. Parece ser que
Algunos, por ejemplo, algunos biblistas, en el caso de Lucas, eh, dicen que el texto programático prácticamente es la proclamación del año de gracia del Señor. Yo creo que, sin contradecir a estos hermanos, nosotros también podemos decir, bueno, desde las tentaciones, porque parece que las tentaciones es un texto detonador en ambos evangelios, tanto en la catequesis de Lucas como en la catequesis de Mateo. En Lucas, para las tentaciones se oponen a la realización del año de gracia del Señor, y en Mateo se oponen a la proclamación y vivencia de la buena nueva del reino. Las tentaciones, después de los presupuestos, descripción socioreligiosa. Alguien que lea esa cita de Dostoyevsky de los hermanos Karamazov, por favor. Yo. Sí. Las tentaciones, descripción socioreligiosa. Pues en las tentaciones, se resume y se predice toda la historia futura de la humanidad. En estas tres tentaciones están condensadas todas las contradicciones indisolubles de la naturaleza humana. Muchas gracias. ¿Quién leyó? Ah, Marta Marta. Cecilia. Martita, muchas gracias por participar. Después de esos presupuestos, conviene ahora hacer una descripción socioreligiosa, a ver si alcanzamos a precisar desde la perspectiva antropológica cada una de las tentaciones. Espero que sí. Porque yo creo que lo bonito o interesante de Mateo y Lucas es que al presentar estas tentaciones con mayúsculas, tentaciones, nos están presentando no unas tentaciones, sino las tentaciones generadoras, como bien lo describe Dostoyevsky, ¿verdad? En esas tentaciones no solamente nos identificamos antropológicamente todos los seres humanos, sino además son las tentaciones que, si se cae en una de ellas, se caen muchas otras. Y imaginémonos cuando alguien le pierde sentido a la existencia, hay un desencadenamiento de una serie de frustraciones, amarguras, desde el punto de vista religioso, errores, pecados, etcétera, ¿no? Si alguien cae en la tentación del poder, la, el, las consecuencias son nefastas para la vida de una persona y para la vida de quienes rodean a esa persona. Cuando alguien nace de Dios un ídolo, las consecuencias son igualmente nefastas. Por ejemplo, Lucas, al terminar con esa tentación, inmediatamente con la tentación, al poner en tercer lugar la tentación de la de manipular a Dios, Lucas inmediatamente después de la proclamación del año de gracia del Señor, sus paisanos muy contentos, hoy se ha cumplido la escritura, y Jesús les empieza a decir, ¿se acuerdan que había muchos pobres en Israel y muchas viudas? Pero fíjense que Naamán y Elías, Elías y Eliseo no vinieron con ustedes, fueron con Amán el sirio y fueron con la viuda de Sarepta, ¿no? Y entonces, en ese momento en que Jesús les precisa y les da a entender que Dios no es de ellos, que no se pueden adueñar de Dios, y que si se adueñan, lo que tienen en sus manos es un ídolo, en ese momento lo quieren tirar al voladero y matarlo. Y magistralmente Lucas dice, y pasó en medio de ellos, ¿no? Pero es la continuación, es una probadita que da Lucas para que alcancemos a vislumbrar las consecuencias de una tentación y cómo se genera, si se cae en una de esas tentaciones, cómo se genera una serie de acciones con relación a esa tentación precisamente. Cuando hablamos de las tentaciones, encontramos confusiones. Si hiciéramos una encuesta, probablemente no estaríamos de acuerdo en la manera de comprenderlas. Para algunos las tentaciones corresponden especialmente a la inclinación de hacer el mal.
pero queda una pregunta abierta y es si también se le puede llamar tentación a la inclinación a hacer el bien. Para algunos la causa es la presencia del diablo, ¿verdad? Para otros la raíz está en el ámbito psicológico, también en los condicionamientos sociales, en los condicionamientos culturales, etc. No alcanzamos a ponernos de acuerdo en algunos aspectos de las tentaciones. También hay confusión respecto de la gravedad de las tentaciones. A mí me ha sorprendido desde siempre el, la obsesión por las tentaciones de índole sexual, y cómo a veces las tentaciones de índole sexual, sin quitarles pues su gravedad, ¿verdad? Eh, Dependiendo del caso concreto, pero cómo las tentaciones de índole sexual se llevan prácticamente toda la atención y se hacen a un lado las tentaciones de injusticia, de corrupción, de abuso de autoridad, etc. Pareciera que tenemos mejor vista o mejores ojos para ciertos tipos de tentaciones, o cómo con la mano en la cintura de repente unas personas o alguna persona o un individuo eh, le da más importancia a los mandamientos de la iglesia y los pone sobre los mandamientos de la ley de Dios. Sí, a algunas personas o grupos les preocupa más un mandamiento de la iglesia que un mandamiento de Dios. Incluso los sobreponen, ¿verdad? Eh, Cuando alguien se preocupa mucho por el asunto sexual, a veces da la impresión de que abandona otros elementos que tienen incluso a veces más relación con la propuesta que hizo Jesús. Por ejemplo, se pasa por alto sin escrúpulo alguno lo que guarda relación con los mandamientos de Dios y la injusticia, la mentira, el abuso de poder, la hipocresía, etc. Y a veces no de manera inconsciente. Parece ser pues que así son las cosas en algunos lugares o en algún momento de la vida. Se minimizan unas, se agrandan otras, a veces por conveniencia. Quizás por eso la propuesta de Lucas y de Mateo resulta más interesante, porque a veces no logramos distinguir entre las tentaciones generadoras, las que provocan otras tantas tentaciones, de las que son a veces, sin minimizar y confundirnos con alguna grave, pero las que son sencillamente consecuencias de ciertas actitudes comprensibles. Incluso a veces son cosas tan sencillas que se entienden, ¿verdad? Y hasta se justifican en el buen sentido. Descripción. Psicológicamente, antropológicamente tenemos tendencias negativas y tendencias positivas. Unas orientadas al mal, otras que contradicen la voluntad del Dios de Jesús, otras encausadas al bien que Él quiere, ¿verdad? A su voluntad. En el ámbito religioso, cuando se habla de las tentaciones y desde la perspectiva de la fe, nos referimos a las tendencias negativas. Aunque en algunos casos, en otros ámbitos, también se le llama tentación a las tendencias positivas. ¿Qué es lo primero, según en esta descripción socioreligiosa? Que las tentaciones o tendencias se activan por impulsos internos o factores externos, a veces culturales, a veces ambientales, ¿verdad? Y a veces también por la presencia muchas veces inexplicable del mal en nuestro mundo, ¿verdad? Las tentaciones, por lo complejo, pero también por lo bonito de lo complejo del ser humano, el, las tentaciones responden a veces a instintos básicos de seguridad y conservación, y a veces a deseos legítimos, perdón, de autoestima y de autoafirmación. Es decir, las tentaciones pueden tener incluso a veces esos niveles de comprensión. Sin embargo, también hay que reconocer, o es posible reconocer,
que estos instintos o estas tendencias o estos afectos a veces explotan de manera equivocada, a veces de manera egoísta y desmedida. Por ejemplo, cuando en el segundo anuncio de la pasión, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, cuando los discípulos van de camino a Jerusalén con Jesús y Jesús les pregunta, oigan, ¿qué venían discutiendo por el camino? Y dice Marcos genialmente, se quedaron callados porque iban discutiendo quién era el mayor, quién era el Meixum, quién era el que estaba por encima de los demás para que le sirvieran. Y Jesús es hasta bonito que Jesús no les reprocha que quieran ser importantes, les reprocha que lo quieran hacer de manera equivocada. Y les dice, miren, si alguien quiere ser importante, pues que sea el servidor. Y como la tentación del ser humano es ser servidor de unos cuantos, Marcos dice que Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, que sea servidor de todos. Porque la tentación del ser humano siempre va a ser servidor de unos cuantos y generalmente coincide en la tentación con los que tienen poder y los que tienen dinero. Por eso la precisión de todos es crucial en el segundo anuncio de la pasión. Pero Jesús no les dice, oigan, eso no está bien, que quieran ser importantes. Jesús reconoce que es un deseo legítimo. Es algo profundamente antropológico querer ser importantes. Nada más Jesús les precisa el modo en que deben ser importantes. A veces se hace pues de manera equivocada, de manera egoísta, de manera desmedida. Y si a eso le sumamos pues sufrimientos no asumidos, frustraciones no trabajadas, fracasos no reconocidos, traumas vacíos y heridas de la historia personal, pues lo que era a veces un impulso se convierte en una actitud, a veces no solamente que contradice el plan, el proyecto de Dios, o porque lo contradice, daña las relaciones básicas de una comunidad o de un grupo. Y entonces se cae en esta perspectiva en una búsqueda errónea de la felicidad. Y se cae en una complacencia tergiversada de las relaciones interpersonales y en una relación falsificada con Dios. Parece ser, pues, es mi propuesta, les he comentado, que las tentaciones de Mateo y Lucas corresponden a las tres tentaciones o a las tres necesidades fundamentales que tiene todo ser humano. Y de esas tentaciones no escapa nadie. Ahora se agudizan en ciertos ámbitos. Hay ámbitos más sanos, hay familias más sanas, hay familias pues con más problemitas, a veces del entorno, a veces en el mismo proceso de existencia que ha llevado cada familia. Sin embargo, la antropología religiosa nos muestra que estas tentaciones parece que agarran fuerza en los ámbitos religiosos. Algunos dicen, es que el diablo se ensaña más. Bueno, esa es una posible interpretación, ¿verdad? Pero también puede ser porque en el ámbito religioso, con cierta facilidad y con cierta ligereza y hasta frecuencia, se busca justificar con pretextos religiosos hasta los comportamientos más absurdos, incluso reprobables, ¿no? Porque de la inmunidad se pasa a la impunidad, como ustedes y yo sabemos. No hace mucho con unas personas platicábamos, por ejemplo, Michel Foucault, este filósofo francés, decía que hay tres maneras de ofender a las personas. Una es eh, controlándolo con la vista, otra es manipulándolo, arrebatándole la palabra, y otra es el control por el dinero. Necesitas que yo te dé hasta lo más elemental, y entonces se genera un elemento, una actitud de dependencia. Te vigilo, ¿verdad? Te vigilo hasta que pierdas el sentido de intimidad, ¿verdad?
los ojos, y la otra es te arrebato la palabra. Esas tres maneras de minimizar a otro, eh, parece ser que en los ámbitos, no, no siempre pues, pero existe el riesgo de que en los ámbitos religiosos esas hasta doble T, ¿verdad? Alcancen grados inimaginables por la búsqueda a veces de pretextos religiosos para justificar lo injustificable. Hay diversos tipos de tentaciones. Hay unas ocasionales o particulares, por la edad, por el espacio, por el ambiente en que se vive, por el oficio, por la profesión, depende en qué se desempeñe cada quien. Hay otras que son coyunturales. Esas apuntan las generales. Las padecen las personas de casi todas las edades, las padecemos todos, son transculturales. Lo mismo la padece un chino, un ruso, un mexicano, un argentino, una canadiense, una norteamericana. Las tentaciones generales tienen como peculiaridad que son transculturales. Una razón más a nuestro favor para descubrir en estas tentaciones de Mateo y Lucas las tentaciones generadoras, ¿verdad? Hay también tentaciones habituales que se refieren a lo cotidiano, este, las padecen, o ojalá, bueno, yo quiero entrar ahí, las padecemos personas con cuadros psicológicos, antropológicos, sociales normales, o las padecen personas que están en los parámetros de normalidad, pues. Pero hay otras tentaciones estructurales que ya reflejan trastornos o desarrollos psíquicos que a veces más antes que ayuda espiritual o simultáneamente ayuda espiritual requieren ayuda profesional, ¿verdad? Precisión. Las tres tentaciones que las tres tentaciones en, desde la perspectiva religiosa, las tres tentaciones son presentadas en un lenguaje religioso según los evangelios. Si no alcanzamos a percibir el lenguaje religioso en el que se presentan, entonces puede haber una ruptura entre lo que pretendió expresar Lucas a sus comunidades y lo que pretendió expresar Mateo y nosotros mismos. Necesitamos hacer el esfuerzo de ubicarnos en los elementos que ofrece Lucas y los que ofrece Mateo para alcanzar como lectores actuales, a entresacar un mensaje preciso, lo más preciso que podamos, ¿verdad? Luego, un mensaje o elementos relevantes. Y si se puede también, además de precisos y relevantes, transformadores de nuestra realidad. Por eso, este tipo de textos tienen pues un lenguaje simbólico, ¿verdad?, que reflejan experiencias profundas, en este caso de las comunidades de Lucas y de Mateo, pero incluso que se pueden universalizar como lo hemos venido proponiendo. El desierto, el hambre, el diablo, los reinos, son elementos que encierran o que contienen elementos transculturales generales en los que si nosotros precisamos lo más y lo mejor que podamos el texto de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, podemos entonces descubrir indicadores de la vida, las necesidades vitales, el misterio del mal, ¿verdad?, entre muchas otras realidades. De ahí la importancia en la propuesta que les quiero hacer es que también ubiquemos el ambiente sociopolítico al que quisieron responder las tentaciones. Estas tentaciones, desde la perspectiva, desde la posibilidad de verlas como tentaciones generadoras, o desde la perspectiva antropológica como tentaciones transculturales fundamentales, se pueden resumir de la siguiente manera. No es lo mismo disponerse a vivir que resignarse a subsistir.
Creo que sí vamos a alcanzar. El ser humano guarda, como ustedes bien saben, ¿verdad? Tiene una búsqueda fundamental, substancial, de vivir en plenitud. Tiene el deseo de, de evitar, el propósito de evitar sobrevivir a manera de retazos. Va encontrando obstáculos, los va superando. Ante el misterio de la vida, a veces, dicen algunos antropólogos, el, nos dedicamos más a querer entenderla y desentrañarla que en vivirla. En la medida que pasan los años, algunos de ustedes, más o menos de mi edad, me dan la razón, se va dando uno cuenta que uno se distrajo en cosas o en situaciones que no merecían demasiada atención. Y nosotros no renunciamos a comprenderla, pero el esfuerzo de comprensión no debe ser un distractor para vivirla. Segundo obstáculo, pensar que porque se tiene todo se puede disfrutar de la vida. Eso suena a un cliché, ¿verdad?, de superación personal, pero yo creo que sigue funcionando. A mí me preguntaba una vez una persona que yo entiendo que tiene mucho dinero y me dijo, oye, Toribio, eh, según tu opinión, ¿qué se necesita para saber disfrutar algo? Y le digo, pues yo pienso que para disfrutar algo se ocupa no tenerlo todo. La persona, Kelder Cámara, por ejemplo, este gran obispo brasileño decía en una oración, líbrenos Dios de los que se sienten saciados. Incluso las mismas frustraciones nos preparan para poder vivir en mayor plenitud. Tercer obstáculo, confundir la felicidad con el éxito. Lo que hace que una vida valga la pena es la disponibilidad para asumir una causa noble que le dé sentido a la existencia. Hay un momento en la vida en que uno descubre que hay dos elementos fundamentales que ofrece Mateo y Lucas, ¿verdad? Creo yo. Va a salir en las perspectivas para la superación de las tentaciones. Según, por ejemplo, Mateo y Lucas, a mi modo de ver, hay dos cosas que son fuente de felicidad o, sí, fuente de realización eh, en algunos textos. Y es la necesidad o la posibilidad o la consecución de tener paz interior. Y la otra, tener algo en el horizonte por lo que vale la pena desgastar la vida. Cuando uno lee las meditaciones de Marco Aurelio, uno encuentra elementos semejantes, quizás porque en el ámbito sociocultural, religioso, pues las ideas se iban transmitiendo de manera muy espontánea, ¿verdad? Del estoicismo, del cinismo, a veces del epicureísmo. Pero Marco Aurelio y Epicteto tienen un pensamiento que a mí me sorprende mucho por la relación con el Evangelio. Y dice, concretamente Epicteto en su Enquiridio, dice, no te entretengas en lo que no puedes solucionar. Lo que no depende de ti, pues no depende de ti, tranquilo, ¿verdad? En los Evangelios encontramos, ¿verdad?, dos cosas que yo pienso que son fundamentales. Uno es el don y el esfuerzo por conseguir paz interior. Eso nadie se lo puede arrebatar a una persona o a una persona. Y la otra, tener un horizonte claro en el que vale la pena o en el que valga la pena desgastar la vida. En este caso, Jesús propuso el reino. Cuarto obstáculo, el consumismo. Ese puede ser un elemento fundamental para la consecución del sentido de la vida. Y creo que es el último. Sí, el último es la pérdida de claridad, así como el olvido de la vivencia de los valores en que se sustenta el verdadero sentido de la vida.
¿verdad? La in- el- este quinto obstáculo tiene mucha relación con la tentación de Lucas, porque Lucas en la primera tentación, el diablo se lo lleva el diablo después de que pasó 40 días ayunando, el diablo le dice, pues di que las piedras se conviertan en pan. Y Lucas presenta la respuesta de Jesús más corta y es, no solo de pan vive el hombre. ¿El ser humano está llamado a subsistir o está llamado a vivir con sentido? El obstáculo se refiere a la pérdida de claridad, así como el olvido de la vivencia de los valores en los que el ser humano puede encontrar el verdadero sentido de la existencia. En una ocasión, a Lucas le dice una señora, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y Jesús le dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra y la guardan. El asunto no está ahí. El asunto está en que previamente Jesús ha dicho que para conseguir ese tipo de dicha, se ocupa vivir no con la casa barrida, sino barriendo la casa. Eso lo vamos a retomar el, el viernes, porque la única manera de darle sentido a la existencia, según Lucas, es viviendo en gerundio. No es lo mismo tener barrida la casa que estar barriendo la casa. De hecho, Lucas dice que aquel hombre barrió la casa y llegaron otros demonios y aquel hombre fue peor, porque para Lucas la única manera de darle sentido a la existencia es viviendo en gerundio. La otra tentación general, desde el punto de vista social y religioso, antropológico, es el poder. Como ustedes y yo sabemos, no es lo mismo poder que autoridad. Cuando hablamos de poder, nos encontramos con una parte oscura, a veces no reconocida, incluso a veces ocultada, simulada por muchas personas, pero de la que nadie escapa. Hay ciertos grupos o individuos que piensan que el poder es saludable y hasta benéfico. Para otros consideran que es dañino, ¿verdad? Y está relacionado con la maldad. Algunos dicen, oigan, el poder tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el bien común. Sin embargo, para nosotros, en el contexto de lo que vamos a ver de los evangelios, es importante al menos hacer la distinción que desde la antigüedad se ha hecho y es que nos permitamos distinguir entre poder y autoridad. El poder siempre se construye desde la desigualdad o la asimetría entre las personas. El poder le da ventaja a alguien sobre los demás, a nivel de recursos, a nivel de ejercitación de la violencia, del conocimiento, etc. La autoridad incluye una relación dispareja, ciertamente, y supone una ventaja de uno sobre otro. Sin embargo, la manera de establecer las relaciones es diferente. No se define por imposición y sumisión, sino por el reconocimiento libre y mutuo. Es la propuesta del Evangelio de la fraternidad. Sin embargo, nadie escapa de la inclinación al poder. Unos más, otros menos, pero todos los seres humanos padecemos de esa tentación. El poder, como ustedes y yo sabemos, siempre se ejerce sobre los demás. Se fractura la fraternidad, se trastocan valores, ¿verdad? El servicio se reduce a servilismo o a servidumbre. Todo el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ¿no? Acá los anuncios de la pasión, ¿no? En Mateo, el caso de los hermanos del siglo de Celeo, ¿no? En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, la señora que intercede por sus hijos para que les dé Jesús un puesto a la derecha y otro a la izquierda. El poder casi siempre es generado por un engreimiento, ¿verdad? De tal manera que quienes lo desean son capaces de hacer cualquier tarea
¿verdad? Incluso de convencerse de cierta bondad, aunque sea en apariencia. Y cuando alguien ejerce el poder, busca las justificaciones de busca justificaciones de cualquier tipo con tal de mantenerse en él. Yo no alcanzo a entender cómo cuando alguien saborea el poder, ¿por qué cuando alguien saborea el poder, algo ha de tener, no el poder? De tal manera que cuando alguien lo saborea, como que entra la persona en un proceso de, de que no queda saciado, ¿verdad? No queda saciada y quiere más y quiere más y quiere más. El poder atenta con las tres grandes capacidades que tiene el ser humano: la capacidad de hablar, el derecho a la privacidad y la adultez para administrar, como dice Michel Foucault. Ahora, cuando el poder se combina con vestimentas, cuando se combina con mentalidades y cuando se combina con actuaciones, entonces se alcanzan grados nefastos, ¿verdad? De tal manera que impregna todos los sectores de una sociedad, penetra todos los ambientes de una comunidad. El poder nunca se presenta desnudo y siempre tiene mezclas, ¿verdad? De hecho, las vestimentas sirven o bien para justificar el abuso de poder o para simularlo. Se distinguen clases, grupos, oficios, incluso vocaciones, ¿verdad? Cuando se relaciona con mentalidades, se crean universos simbólicos, pero no por eso menos dañinos, de casta, de pureza, de superioridad cultural, de superioridad religiosa. Cuando se relaciona con actuaciones, entonces el universo, el imaginario en el lenguaje alcanza a expresarse con frases como: lo hago porque me da la gana, no sabes con quién estás hablando, si supieras con quién te estás metiendo, ¿verdad? Todos los seres humanos, especialmente los que estamos en relación con el ámbito religioso, participamos de una tentación que que guarda relación con la divinidad. Ustedes y yo somos testigos de cómo se ha intensificado la religiosidad en la sociedad. La apuesta que hacían de que la posmodernidad iba a ser una sociedad religiosa, pues ha sorprendido mucho porque lo religioso, con diferentes matices, como multiplicidad de matices, está al orden del día, ¿verdad? A tal grado que hasta da la impresión, o se da la impresión de que al dicho aquel de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dicen los sociólogos, y para corresponderle el favor hizo lo mismo con él. Es decir, se está haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Esto es una realidad. El, en el ámbito del cristianismo, las tres dimensiones, ¿verdad?, que compartimos con otras religiones, la doctrinal, la ritual y la ética, cada una de estas dimensiones, si no se entienden de manera adecuada o si no se practican de manera correcta, se convierten en modos para manipular a Dios. Por ejemplo, en el ámbito doctrinal, reducir el misterio a ciertas formulaciones. Es una manera de manipular la divinidad. O, o reducir la presencia de Dios a ciertos ritos, ¿verdad? Claro que ustedes y yo estamos de acuerdo seguramente que Él está más allá de nuestros ritos, de nuestros rituales, de nuestras celebraciones, pero incluso que está más allá de nuestras obras. El ámbito doctrinal, ritual y el ético son tres espacios donde se percibe, por una parte, la bondad de la religión, en casos sanos, ¿verdad? O también se percibe lo nefasto que puede ser la relación con Dios cuando se reduce el misterio a ciertas formulaciones, cuando se reduce la presencia de Dios a ciertos ritos, rituales o celebraciones, y cuando se
encasilla o se manipula a Dios o se reduce a ciertas obras. En alguna ocasión habíamos leído esto de Martin Buber. La palabra Dios es la palabra más abrumada de cargas de todas las palabras. Ninguna ha sido tan envilecida, tan mutilada. Las razas humanas la han despedazado con sus ficciones religiosas. Han matado por ella y han muerto por ella y ostenta las huellas de sus dedos y su sangre. Los hombres dibujan caricaturas y les ponen por título Dios. Se asesinan unos a otros y dicen en el nombre de Dios. ¿Verdad? Lo más interesante es, desde la perspectiva antropológica, la manipulación de Dios siempre es para hacer daño. Y como dice José Luis Sicre en sus propuestas sobre la justicia social y los profetas, el ídolo, cuando Dios se convierte en un ídolo, lo que quiere es la vida, el sacrificio, la sangre de embarrada o empañada de injusticia, de corrupción, etcétera. Y es la sangre y la vida de los más vulnerables, de los más pobres, de los más débiles, ¿verdad? Y pues aunque con rubor y vergüenza podemos decir esto, pero los más propensos a la manipulación somos quienes pertenecemos a una religión o los que dependemos o vivimos o estamos en contacto con estructuras religiosas desde las que se ostentan ciertos grados de poder. Muy bien, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Hasta ahí, Ok, sano. profesor, muchas gracias a usted por esta gran introducción que ha hecho. Seguramente que, bueno, van a resultar varias preguntas. Le voy a pedir que deje de compartir pantalla. Muy bien. Entonces vamos, Gracias. hermanos, a darle la oportunidad a la gente que hable sus preguntas, sean directos, concisos y precisos. Y bueno, la pantalla está estallando de corazones y de manitas. Maribel, ¿cuál es su pregunta? Gracias, buenas noches. Buenas noches, María. Se dice también que entonces el olvido del sentido de la vida tiene relación con Adán, ¿verdad? Y pues mi pregunta sería la siguiente. ¿Es natural al sentido de la vida cuando ésta se olvida? Gracias. Gracias, Maribel. Perdone, Maribel, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, sí, señor. Tomé la siguiente nota. El ¿O olvido del, me la puede especificar un poquito más? Sí, por favor. bueno, el olvido del sentido de la vida viene directamente de Adán, ¿verdad? Con la relación de Adán. Pero entonces me queda la inquietud, ¿es natural al sentido de la vida cuando esta misma se olvida? ¿Me puede explicar un poquito más? Perdone, ¿en qué sentido Bueno, dentro del contexto socioreligioso vemos muchas dimensiones, ¿verdad? Y sí. entonces encontramos esta necesidad que es que es como encontrada dentro de la misma cosmovisión de cada ser, de cada individuo, ¿sí? Entonces, dentro de las tentaciones decimos que el olvido del sentido de la vida tiene relación con Adán, ¿verdad? Y si esa ¿Con, relación que viene, con sí, Adán, dijo? Sí, ajá, sí, sí. sí, sí. Si esta relación está con Adán, entonces mi pregunta ¿es natural al sentido de la vida cuando ésta se olvida, teniendo relación con las tentaciones, ¿no? Sí, muy bien. Yo voy a ir tomando nota Gracias. y ahorita, gracias a usted, Maribel, por su aporte y por su pregunta. Sí, Gracias, gracias, a gracias. usted, sí. No, muchas gracias a usted. Pueden alzar sus manitas virtuales, y también les informamos para las que no nos escucharon al principio que están preguntando,
Esta ponencia se va a poner en el canal de nuestra página. Félix, después por ahí si puedes ponerle, por favor, para que la gente vaya, conozca nuestro canal. Andrea, Andrea, Sí, hola, ¿me escuchan? Y Andrea, sí, Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial desde Vancouver. Padre Manuel, no, hola Andrea, ¿cómo estás? Padre Manuel y profesor. gracias, Andrea. Muy contenta, estoy aquí, mejor dicho, ustedes no se imaginan, tomando nota y escuchando y sorprendida de muchas cosas que estoy aprendiendo. Disculpen, por favor, mi ignorancia de pronto. La pregunta que voy a hacer, soy como nueva en estos temas bíblicos, pero aquí estamos haciendo la tarea, Padre Manuel. Usted nos prendió la lucecita y ya la tenemos aquí, mejor dicho, volando. Profesor, usted Sí, mencionó una frase muy interesante que me causó mucha curiosidad. Algo relacionado con que los seres humanos caemos en el error de convertir a Dios en un ídolo. Eso sí, me movió mucho y me lleva a pensar, quisiera saber desde su punto de vista, cómo hacemos, o sea, cómo convertimos a Dios en un ídolo para no hacerlo. O sea, con qué cosas prácticas de la vida, más allá de lo filosófico, más allá de lo religioso, de lo epistemológico, como en la vida diaria, ¿cómo convertimos a Dios en ídolo para no caer en ese error? Esa es mi pregunta, profe. sí, está bien. Una tercera pregunta, Padre Manuel. Gracias, Andrea, por su pregunta. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Parece que por el momento, mira, ahí tienen, a ver, Cintia, nuestra Cintia también de Vancouver. Cintia, ¿cómo estás? Muy contenta, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Cintia. tardes, Cintia. Eh, en cuestión de, por ejemplo, los obstáculos, me quedé en los primeros tres, se me hicieron muy, tomando el contexto histórico, ¿no? Pero en los siguientes, cuarto, quinto, del consumismo, pérdida de la claridad de así, o en el olvido. O sea, en estos obstáculos, siento que se viven más los últimos, pero en realidad han sido siempre todos, ¿no? Pero el que más me impactó fue el poder. Sí, Entonces, en este del poder se construye desde la ignorancia y la injusticia siempre, o, o sea, y es irónico, ¿no? Porque es el poder, o sea, y cuando el poder debería de ser más bien otorgar eh, cultura, justicia y no ignorancia. Eso es lo que ahorita me causó mucho ruido, ¿no? El que el poder realmente nos ha destruido más que apoyarnos. sí, sí. Muchas gracias, Cintia, por esa observación. Ahorita lo retomo. Sí, es muy interesante esa observación. Muchas gracias, sí. Hay dos Gracias. preguntas más, profesor, pero si quiere contestar las que tiene. Sí, O escuchar las dos no, preguntas que hay. sí, no, mejor me enfoco a lo que comentaron Maribel, Andrea Y sí, Cintia. y Bueno, les damos, Cintia. ahorita vamos con usted, con Miguel y con María Trinidad y con el padre Gustavo. Tengan un poquito de paciencia. Sí, de hecho, lo primero es el sentido de la vida. El sentido de la vida es algo intrínseco al ser humano. De hecho, nosotros generalmente leemos el Génesis como una cosmogonía, como si hablara de la creación del cosmos. Pero parece ser que parecen ser que los textos del Génesis también corresponden a una especie de antropología, es decir, los tres primeros capítulos de Génesis tratan de explicar no solamente cómo se originó el mundo, sino cuál es la situación del hombre en el mundo. El, el Génesis es
los 3 primeros capítulos del Génesis son tan bellos y tan significativos que generalmente, aunque generalmente nosotros vemos el paraíso como algo perdido, en realidad parece ser que los capítulos del Génesis quieren poner el paraíso como algo posible. Nada más que para que el ser humano, dice Carlos Mestres bellamente, para que el ser humano no quiera conseguirlo sin pagar el precio de esfuerzo por la felicidad verdadera, entonces está un ángel cuidándolo. Es decir, al final el Génesis queda con un mensaje mucho más esperanzador que el que a veces hemos entresacado, y es: el ser humano está hecho para el bien. De hecho, es más fácil antropológicamente hacer el bien que hacer el mal. Dicen que se ocupa más esfuerzo para estar corajudo que para estar contento. El paraíso, el mensaje del Génesis es tan esperanzador que el paraíso está, no lo hemos perdido, el paraíso está enfrente. Y por lo que decía Maribel, yo creo que cuando Lucas termina la genealogía en el capítulo 3, y dice, al terminar la genealogía, dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Al terminar en Adán y mencionar que es hijo de Dios, abre el espacio para que entonces la gente escuche las tentaciones, o abrir el espacio para que la gente escuchara las tentaciones e inmediatamente hiciera una comparación. El ser humano falla, pero desde la perspectiva, comete males, pues caen las tentaciones. Pero desde la perspectiva cristológica de Lucas, ahora les voy a presentar, dice Lucas, las posibilidades inmensas, infinitas que tenemos como seres humanos en el nuevo hombre, en el nuevo Adán, Jesús. Y entonces a Jesús lo presenta como la plenitud del hombre, alcanzable para todo hombre y toda mujer, en la plenitud antropológica, en la plenitud humana. Entonces presenta el contraste con Adán porque nos quiere recordar que la finalidad del hombre es esperanzadora y que el paraíso está enfrente. El paraíso no se ha perdido. El paraíso es una posibilidad real, es decir, la felicidad es una posibilidad real que tiene cada ser humano en sí mismo y que podemos construir juntos. Lo que preguntaban también, a ver si acierto, es: en realidad estas 3 tentaciones son trastoques o olvidos o trastoques de algo bueno. Tenemos la capacidad de darle sentido a la vida, pero los contextos, las historias personales, las historias comunitarias, las frustraciones, los errores que hemos cometido pueden afectar el deseo natural y el compromiso elemental de darle sentido a la existencia. Lo que decía Andrea, no, Cintia, lo que decía Cintia, pues el poder se debería utilizar en el sentido positivo para hacer el bien, o para, como le gusta decir al padre Manuel, para empoderar a otros, ¿verdad? Para compartir el, el poder en el buen sentido, la capacidad de. Sin embargo, la posibilidad, al don que tiene el ser humano de ayudar a otros, ¿verdad? De empoderar a otros, se tergiversa y entonces el poder se convierte no en una posibilidad de empoderar a otros, sino en una oportunidad de pisotear a otros. Y se trastocan a veces incluso términos y se les da un nuevo sentido y se quiere que toda una sociedad o la gente piense así. Por ejemplo, en el ámbito religioso, en una ocasión, hablando más o menos de estas cosas, yo les comentaba a un grupito de personas así también a nivel latinoamericano, y yo les decía: fíjense que me permito comentar, les dije que una persona
no es buena cristiana porque haga los servicios más humildes, sino porque sirve a los más humildes. Y ahí me sorprendió mucho una religiosa, buena gente, muy cordial y todo, y me dijo, voy a orar mucho por ti. Le digo, la oración siempre se agradece. Y me dijo, es que estás muy mal. Le digo, ¿poco? Y me dijo, a mí siempre me han dicho que uno se salva o uno es buena cristiana o buena religiosa haciendo los servicios más humildes. Le dije, oiga, y no alcanza a captar que los que le han dicho eso son las personas que manejan cierto tipo de poder y le conviene que usted siga pensando así. Es decir, en realidad, lo que encontramos en el Evangelio no es el principio de que alguien se salva o es buena seguidora de Jesús o buen seguidor de Jesús haciendo los servicios más humildes, sino es sirviendo a los más humildes. Porque si no, ese elemento tan en apariencia inocente se convierte en un instrumento para dominar o para empoderarse sobre otros, ¿no? Lo mismo la, la tercera dimensión o capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios como un misterio, no porque no se pueda explicar, sino porque no se puede agotar. Con mucha facilidad lo trastocamos y lo hacemos un ídolo. Las personas tenemos a veces maneras, como decía una de ustedes, muy sutiles de hacer de Dios un ídolo. Lucas presenta una inmediatamente después de las tentaciones, y desde comentaba, los paisanos de Jesús pretenden adueñarse. Ellos pensaban que eran elegidos, que eran el pueblo predilecto, y entonces los demás eran menos amados por Dios o eran menos atendidos por Dios. O si lo eran, era circunstancialmente. Y entonces Jesús les recuerda que ellos no pueden adueñarse de Él, que no pueden adueñarse de Dios. El gran trauma del ser humano es que sobre todo el ser humano religioso, es que en el momento en que alguien se adueña de Dios, lo que tiene en su mano apretada, lo que tiene empuñando, pues, no es Dios, es un ídolo. En el momento en que una persona o un grupo siente que puede manipular a Dios, nosotros podemos estar bien tranquilos. En ese momento no hay que hacerle caso a esa persona y a ese grupo, porque lo que tienen en sus manos es un ídolo. Una manera muy, muy cotidiana de manipular a Dios, creo yo. No me lo tomen a mal, se los voy a decir como lo estoy pensando y como lo escribí en un artículo. Y es lo que Lucas presenta en Hechos de los Apóstoles en el caso de Simón el Mago. En el caso de Simón el Mago es una cosa muy curiosa porque Lucas dice que Simón el Mago pretende y siente que puede comprar la capacidad de compartir el Espíritu. Es decir, puede manipular a Dios con dinero. Pedro se le pone serio y le dice que está mal, pues, que no lo puede hacer, no lo debe hacer. Y entonces parece ser que Lucas él piensa que una manera, de ahí viene simonía, una manera muy cotidiana de manipular a Dios es a través del dinero. Pensar que a Dios se le compra con ofrendas o se le manipula incluso con oraciones. Es una manera muy cotidiana en la que muchas veces no, pero sí puede haber la tendencia, la tentación, incluso de hecho se da el, el, el daño o el pecado, pues religiosamente hablando, de hacer de Dios un ídolo. En los 3 primeros siglos de la iglesia, la simonía era herejía. Es decir, si alguien pretendía manipular a Dios con dinero, o si se hacía la ilusión de que entre más diera dinero, podía controlar más a Dios, muy pronto, sabiamente, los cristianos dijeron, ¿saben qué? Eso es una herejía. Pero según Lucas,
Si una comunidad cae en la falta de Dios, tranquilamente, Lucas da a entender, se incapacita para la misión. Es decir, una persona que manipula a Dios no merece que escuchemos lo que nos dice de Dios, según Lucas. Torres Queiruga, un teólogo gallego, a mí me parece muy sólido, muy serio en cuestiones teológicas y en las intuiciones incluso bíblicas que tiene en los temas en lo que investiga. Torres Queiruga pone a las alertas, pone las señales para que estemos alerta de cómo con la oración de petición fácilmente uno puede caer en la manipulación de Dios. Dice, hay que buscar otra manera o una mejor manera de hacer la oración de petición, porque si no, uno con mucha facilidad y hasta con cierta simpleza o hasta con un grado de cinismo insoportable, uno puede estar manipulando a Dios. ¿Ya? Eh, ahora que falleció mi mamá hace un mes, que Dios la tenga en su gloria, unas señoras me decían, oye hijo, que tu mamá tenga el escapulario de la oración nocturna, porque cuando llegue allá con Dios, Dios no la va a reconocer. Y le digo, oigan, si Dios no es tonto, ¿verdad? Puede no llevar escapulario y Dios la va a reconocer. No, no, ¿y tú cómo sabes? A lo mejor no la reconoce. Y le digo a una de mis hermanas, y qué tristeza me da que estas señoras hablen de Dios como si fuera tonto, ¿no? O como si Dios no nos rebasara infinitamente en todo, ¿verdad? Hay maneras muy sutiles como esas, pues, de estar manipulando casi cotidianamente a Dios. Para mí, una de las más graves es pensar que a Dios se le puede comprar con dinero, ¿verdad? Muy Es lo bien. que puedo comentarles, ya irán saliendo otras cositas, ¿verdad? Sí, gracias, profesor. O el querer controlar también el poder, el que decía Michel Foucault, el que habla, el que dice, Sí, tú no puedes decir tu discurso aquí, tú tienes que callar. Y sí. cómo la jerarquía hace caso de cualquier persona. No te hará caso de los miles de servicios que has dado, pero basta que una persona hable y hasta ahí llegaste. Miguel Vidal, después María Trinidad y después del padre Gustavo. Hermano Miguel, aquí estamos de vecinos con Argentina ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer estar Miguel, qué gusto, en hermano. este qué bueno. Bueno, primero tenía una cuestión, pero en función de la primera pregunta, por ahí, nada, son ideas. Hay un libro de Matthew Fox que se llama La bendición original respecto de la primera pregunta, que me parece interesante porque que habla sobre esta cuestión la cuestión original siempre está como referido al pecado y no a la creación y a todo lo bueno el, que recién nos hacías alusión. Me parece interesante por ahí sí leerlo. Pero digo, yo pensaba en esto que vos decías, perdón que te trate de vos, Toribio, Oh, no, 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 pero no, ningún problema. Con toda confianza somos hermanos. No, no, bueno, adelante, Miguel. Adelante, adelante, por favor. bueno, vos decías, o sea, decir, la tentación de alguna manera, eh, como esa cuestión que la necesitamos para enfrentarnos, digamos, en esto que vos planteaste al principio, digamos, no como algo que tenemos que esconder, rechazar o movernos de ahí, sino que esa necesidad que estén ahí, porque la necesitamos para construirnos y para ser lo que tenemos que ser, y al mismo tiempo, eh, si pesa mucho, digamos, y si ocupa mucho lugar, termina desviándonos de esto a lo que nos llama Dios, o sea, es decir, es la tentación ese punto, digamos, de inflexión, o no sé cómo llamarlo, que nos permite al mismo tiempo edificarnos y caminar hacia lo que Dios nos llama, digamos, la construcción del reino, pero al mismo tiempo lo que nos desvía, o sea, es decir, la necesitamos para algo, o sea, tienen que estar ahí, no la puedo negar, y al mismo tiempo si me quedo muy pegado me voy para el otro lado, por así decir. Es como una especie de conflicto, ¿no? O sea, es decir, a la que nos enfrentamos constantemente y que por otro lado está muy bueno que nos enfrentemos porque nos permite ser o nos permite encontrar continuamente el camino de Dios.
No sé si se comprende la pregunta o la idea como para seguir pensando sobre eso. Miguel, te has explicado muy bien, hermano. Y yo creo que tocas un punto, tocas un punto crucial. De hecho, esas tentaciones generales o tentaciones generadoras, como yo le llamo, yo creo que son más, por lo que también ya decía alguna de las chicas que participó, son más bien el, áreas, como dicen ahora, áreas de oportunidad. Los primeros cristianos, como lo veremos a partir de mañana, no tuvieron ningún problema, ningún empacho, decimos en México, en presentar a Jesús teniendo tentaciones. Porque si es cierto, en sí mismas no son ni buenas ni malas, yo creo que son un espacio fundamental de crecimiento. El, el, el fariseísmo siempre, el fariseísmo que se retrata en los textos bíblicos o el que después decía Paul Ricoeur en uno de sus escritos, yo creo que el fariseísmo eh, tiende a negar las tentaciones, ¿verdad? O tiende a simular las tentaciones. No porque las quiera superar, sino porque les gusta estar en ellas, ¿verdad? Les gusta permanecer ahí. La actitud farisaica que tanto criticó Jesús en Lucas y en Mateo, curiosamente. Entonces, en Lucas y en Mateo, las tentaciones se convierten desde la perspectiva cristológica en áreas de oportunidad. De hecho, Lucas no tiene ningún problema en decir, y miren, Jesús tuvo tentaciones toda su vida, porque el diablo se retiró hasta nueva oportunidad. Al final las ven, ahí me sorprende mucho, Miguel, y a todos los hermanos y hermanas, ahí me sorprende mucho la carga positiva, esperanzadora con que Lucas y Mateo, incluso Marcos, pero sobre todo Lucas y Mateo, perciben las tentaciones. Porque al final de cuentas, es decir, si estas tentaciones con una radicalidad antropológica, socioreligiosa, se pueden superar y además no solamente existen, sino que además se reconocen y se pueden superar, estamos, yo creo, ante tres elementos de radicalidad para la construcción del reino en Mateo y para la proclamación permanente del año de gracia del Señor, o la presencia de Dios en la historia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Profesor, tenemos a María Trinidad y al padre Gustavo Ruiz. ¿Los escuchamos? Sí, cómo no, claro que sí. Con María Trinidad, tu mucho gusto. micrófono. Maestro, solamente dos preguntas bien simples, bien de párvulos. ¿Qué es el año de gracia del Señor y qué es diocesano? Son dos conceptos que usted mencionó y desconozco su significado. ¿Sería tan amable de explicármelo? Yo dije diocesano. Sí, al principio, Sí. sí, y también año de gracia del Señor, pero no sé a qué se refiere. No se preocupe, Trini, estamos en un ambiente de confianza y podemos compartir. No, y no son de párvulo. Yo creo que estamos, como dice el padre Manuel repetidamente, estamos en confianza y no hay preguntas, de parvulitos. Son preguntas de adultos y son preguntas siempre valiosas. No, ni tiene que decir, de verdad, de verdad. Estamos en confianza y estamos para eso, ¿verdad? Así que nada de hacer la aclaración de parvulitos. Cuando hablamos de diocesano, nos referimos a la pertenencia a una diócesis, ¿verdad? Estructuras diocesanas, la organización de una diócesis, que es una porción de la iglesia, de la iglesia, en este caso católica, ubicada en un territorio específico, que encabeza o que guía ministerialmente o sirve un obispo con un grupo de sacerdotes que están en las parroquias o en otros ministerios. A eso nos referimos cuando hablamos, si decimos sacerdote diocesano, el sacerdote que pertenece a una diócesis o a esta porción de la iglesia en un territorio específico, ¿verdad? O en un área específica en donde está la gente y que se distribuye
en decanatos o foranías, grupos de parroquias, y está formada por parroquias. A eso nos referimos cuando decimos diocesano, ¿sí? Y lo del año de gracia del Señor en Lucas se retoma y se refiere al jubileo. Es decir, el pueblo de Israel tenía la costumbre, la ordenanza, el mandato de que a partir de en cierta cantidad de años tenían que renovarse las cosas. Las tierras tenían que volver a sus primeros dueños, las deudas se tenían que perdonar, porque en la mentalidad judía, sobre todo en el ámbito profético, había la convicción de que las injusticias, los abusos tenían caducidad y no tenían que ser eternos, y que no se podía prolongar el abuso de nadie, menos de una familia, de un grupo, de nadie. Y las injusticias, las corrupciones, las deudas, incluso la tierra tenía derecho a descansar, porque ninguna injusticia, ni siquiera ningún abuso, ni siquiera el relacionado con la naturaleza o la tierra, tendría que prolongarse demasiado. Es cierto que algunos profetas, algunos estudiosos de los profetas dicen, pues eso fue un ideal y nunca se cumplió. Eh, yo creo que hubo esfuerzos muy valiosos en el pueblo de Israel que mantenían permanentemente la llamita de la esperanza de que las situaciones podían cambiar, de que la injusticia podía transformarse en justicia, que las deudas no eran eternas, las esclavitudes no eran permanentes, y eso se mantuvo como una llamita de esperanza a partir de los profetas. Después Jesús retoma especialmente en Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, a esa altura, y se le llama la proclamación del año de gracia del Señor, porque Lucas retoma la tradición profética para hablar de que ahora que Él está asistido por el Espíritu Santo, Él proclama un año de gracia del Señor. Sin embargo, a propósito de lo que usted pregunta, voy a hacer voy a decir una cosita muy sencilla de mi parte, pero aprovechando. Lucas, por ejemplo, retoma y dice, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Y dice en el 19, y proclamar un año de gracia del Señor. Y el pasaje de Isaías 61, versículo 2, le agregaba, y un año de venganza. Pero Lucas y Jesús, o más Lucas que Jesús, ahí los especialistas discuten mucho, pero nosotros vamos a decir que Jesús y Lucas le quitan la parte de la venganza. Es decir, Lucas ya no dice como Isaías, el año de gracia del Señor y el día del desquite o la venganza de Dios, porque para Jesús el hombre no es rival de Dios, ni Dios es rival del hombre. Es decir, cada vez que el hombre sale adelante, se realiza, Dios está contento, dice la sabiduría de nuestros pueblos. Es decir, a Dios le agrada que el hombre salga adelante, a Dios le agrada que el hombre que crezca en conciencia de su dignidad, a Dios le agrada que se supere la injusticia, a Dios le agrada que no haya corrupción, porque el hombre, según Lucas, no es rival de Dios y Dios no le tiene envidia al hombre. Todo aquello de que cuando el que construyó el Titanic dijo a este ni Dios lo hunde, entonces Dios se desquitó porque aquí andaba diciendo eso. Pues son puras mentiras y son cosas que hacen mucho daño, no solamente a la fe, sino a cierta manera honesta de tratar la religión. Que cuando los Beatles dijeron, somos más famosos que Cristo, entonces se vino para abajo y luego por eso mataron a John Lennon, pues son explicaciones que dan vergüenza ajena, ¿verdad? Pero en el fondo es la mentalidad idolátrica de que Dios castiga, Dios se desquita con el ser humano, como si Dios fuera rival del hombre y el hombre fuera rival de Dios. Pero al quitarle Lucas ese elemento que sí presentaba Isaías 61:2, nos abre un panorama grande porque el año de gracia del Señor es, es un tiempo de plenitud de realización del hombre en los parámetros
del proyecto de Dios, del proyecto que proclamó Jesús, en los que el hombre de verdad puede realizarse y puede realizarse de tal manera que Dios está contento con los logros, por decir así, con los logros del ser humano, por lo que usted comenta del año de gracia. Le agradezco sus preguntas y no tiene por qué disculparse cuando pregunte alguna cosa. Son sus dudas y son bien recibidas. Gracias por preguntar. Vamos con el padre Gustavo, el padre Gustavo Ruiz, y gracias le damos porque sabemos que lo ocupado que son los sacerdotes y que se tome Sí, la cómo no. molestia de estar aquí. Padre Gustavo, lo escuchamos. Doctor Toribio, para Sí. mí la tentación de hacer a Dios a mi modo es la Sí. consecuencia de la tentación del poder. ¿No será que necesitamos volver a la casa de mi amigo Ricardo Cantalapiedra? Es decir, volver a esa iglesia de los 2 primeros siglos. ¿No será que tenemos que tener la tentación de ser constructores del reino o constructores o personas que vivimos plenamente el mandamiento del amor? Padre Gustavo, qué gusto saludarlo y conocerlo. Creo que no nos hemos visto. Le agradezco su pregunta y también su aporte. Eh, y yo termino de mi parte con esto, aprovechando lo que usted comenta valiosamente. De hecho, Lucas, a mí me gustan las dos secuencias, tanto de Lucas como empezaremos a ver a partir de mañana, sobre todo a partir del miércoles, las dos secuencias de las tentaciones, tanto de Lucas como de Mateo. Pero de hecho, mientras en Mateo el punto de arranque es la pérdida de sentido, por eso pide que a la insistencia de citar la escritura de Mateo en las tentaciones, corresponde la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo parece ser que utiliza un punto de arranque más que progresivo, más que la progresividad de los elementos, creo yo. Y Lucas utiliza una especie de interrelación de los elementos, creo yo, y es mi propuesta que les voy a estar haciendo. Lucas, por ejemplo, es cuando alguien le pierde sentido a su existencia, entonces es cuando no alcanza a entender esa persona que si le pierde sentido a su existencia, entonces no alcanza a entender que los demás tienen derecho a que uno colabore en el sentido de su existencia. Porque de hecho el poder es una manera de quitarle sentido a la existencia de las personas. Y la pérdida del sentido de la existencia, que es el punto de arranque para Lucas, a la pérdida del sentido de la existencia le sigue la poca valoración del otro, y por eso la segunda tentación es el poder. Y entonces es donde usted lo dice incluso más bellamente, y es el asunto de la manipulación de Dios. Efectivamente es un asunto de poder, porque el ser humano tiene una capacidad, desgraciadamente, una capacidad insaciable de poder. Y entonces hay un momento en que no le alcanza, no se sacia del poder que ya tiene, y entonces quiere manipular al totalmente otro. Y por eso la tentación, la tercera tentación en Lucas es de lo más grave, de lo más nefasto, porque es efectivamente una manifestación del poder. Al no poder, al sentir la incapacidad de ejercer el poder con todas sus ventajas en los seres humanos, algo le queda de hambre, ¿verdad?, al ser humano, y entonces es cuando, por abusar de poder de los seres humanos, entonces se abusa del poder pretendiendo manipular a Dios. Efectivamente es como la ilación que va haciendo Lucas. Y la tercera tentación, como usted bien lo comenta, es un asunto de abuso de poder. Padre Gustavo, muchas gracias.
Y yo con eso concluí. Sí, gracias. Ok, vamos a darle la palabra a Rafael Montes. Ah, sí, ajá. Rafael, bueno, parece que no está. José Ignacio Ramírez. Padre, sí, aquí estoy, Padre Manuel. Diga, Rafael. Buenas noches, Padre Manuel. Gusto en saludarlo nuevamente de Colombia. Profe Toribio, más que Sí, todo Rafael. es un sentir personal ante su charla. Sí, a ver. Muy fuente. Quisiera expresarle lo que siento de esta charla, es lo que empezamos a caminar con Jesús, que no es fácil. Con esta catequesis es claro que para nosotros empezar a dar esperanza de la buena nueva, tanto a nivel personal como en comunidad. Y en el contexto de hoy hay que luchar mucho con el medio, ya que aquí están todas las tentaciones y el sistema se encarga a toda costa de apagar la luz de la esperanza con lo que cada país vive. Podríamos mencionar tentaciones que en nuestro país Colombia precisamente nos atropella mucho el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el abandono político social de los territorios. Esas son unas tentaciones que se nos llevan y nos arrastran una gran población por la inequidad que existe en todo este ambiente político, profe. Quería de pronto como que llevar al contexto de nuestro país, del hoy que se vive, con estas pinceladas de catequesis que usted nos está entregando. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a usted, Rafael, por sus comentarios tan acertados y la aplicación que está haciendo. Muchas gracias. Sí. Sí. José Ignacio Ramírez. Todavía nos da tiempo. José Ignacio. Buenas noches, padre. ¿Cómo me le va? Muy bien. Gracias por todas sus explicaciones y al profesor Toribio por todo el contexto de la charla. Una pregunta para los que no tenemos mucho conocimiento sobre todas estas cuestiones bíblicas. Teniendo en cuenta que la Lumen Gentium considera a los evangelios como libros históricos, ¿cómo podríamos enfocar esas diferencias que se presentan en Marcos, Lucas y Mateo en las tentaciones? ¿De qué manera podríamos nosotros hacerle frente a esas preguntas? Muy amable. Gracias, José Ignacio. Bien. Puedo adelantar un poquito, aunque porque lo vamos a ver a partir de mañana. Pero sí, lo puedo adelantar un poquito. Jesús tuvo, como lo empezaremos a ver mañana, diferentes tentaciones. Y como ya mencionábamos, no solamente desde Satanás, el diablo, el tentador, sino desde mentalidades, individuos o grupos. Lo que tenemos en Marcos es la noticia de que Jesús tuvo tentaciones. Ese elemento de Marcos es muy valioso porque, de acuerdo a la opinión pues casi generalizada, en los textos, en los pasajes en los que Mateo y Lucas se parecen con Marcos, pues muy probablemente se basaron en Marcos. Así se piensa todavía de manera generalizada. Ahora bien, Mateo y Lucas probablemente tomaron la noticia o el resumen de que Jesús había tenido tentaciones y vieron conveniente, sabiendo que Jesús se había enfrentado con las tentaciones de manera permanente, porque ya quedamos que no son ni buenas ni malas, sino que son normales. Entonces, hicieron una catequesis. Y esta catequesis que hicieron, que presentan Mateo y Lucas, ahí probablemente compartieron, le llaman un relato común, que como ustedes saben, es lo que hipotéticamente se llama la fuente común. Probablemente de ahí la reconstrucción de la fuente común. Probablemente hubo una versión en la que se basaron los dos. Parece ser que Lucas siguió un orden más antropológico, de acuerdo al
a sus intenciones, a los contenidos que quería presentar, lo que quería conseguir con lo que iba a compartir. Y Mateo vio conveniente, ni es de menor calidad, ni de mayor calidad, son diferentes. Mateo vio conveniente precisamente poner en otro orden las tentaciones. Entonces, lo que tenemos en el caso de Mateo y Lucas son dos creaciones catequéticas en orden a persuadir a sus comunidades, a animarlas. Si Jesús superó las tentaciones, oigan, anímense, ustedes también pueden, nosotros también podemos. Y más o menos es como ese esquema de desarrollo que profundizaremos más seguramente mañana y pasado mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, se queda una pregunta pendiente, para no quitarles mucho el tiempo y ahora los que estamos acá en el sur del continente se nos hace noche. Sí, pues. Acuérdense que estoy ahora acá desde Bolivia. Les agradezco a este país tan generoso, tan hospitalario, de verdad. Es que no tengo palabras para expresarle. Lo tratan a uno como si fuera una celebridad, un pobre mortal que lleva Manuel, la eres una gracia de Dios celebridad. de barro. Así que hermanos y hermanas, guarden todas sus preguntas para acuérdense que hoy es el primer día, va a haber muchas cosas muy bonitas que vamos a ir conversando. Profesor Toribio, te doy muchas gracias, de verdad, muchas muestras de solidaridad allí también por la pérdida, por el fallecimiento de tu mamá. Yo sé que la verdad, como les dije al principio, me sentí un poquito así de culpable de sacarte de este sentimientos de verdad, de vacío, de todo, pero yo sé que también eres muy generoso y esperemos que la oración, estar en comunión contigo, nos pueda ayudar también. Así Sí, que gracias, hermano. gracias y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. No se olviden que esta clase va a estar disponible. Félix, ¿puedes entrar al canal de YouTube, por favor, para que vean en dónde se tienen que registrar? Y allí van a encontrar ustedes la clase, solamente tengan un poquito de paciencia porque se va a editar un poco. Bueno, Félix, por aquí estamos. Aquí en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, este es del YouTube. Allí, ustedes le pueden dar ahí abajo, van a encontrar todos los videos. Así que nos vemos hasta el día de mañana, con el favor de Dios. Descansen, cuídense mucho y vengan mañana con un corazón abierto, una mente abierta para seguir aprendiendo. Y si tienen tentaciones, está bien. Dense el lujo de tener una tentación y decir, ya la vencí. Gracias a Dios. Cuídense, nos vemos mañana. Mañana, que tengan buena noche todos.